Hola a todos. Vamos a comenzar este tiempo de estudio recordando lo importante de tener nuestra Biblia a la mano y nuestro cuaderno. Te sugiero que hagas un dibujo después de tomar este estudio para que plasmes ahí todo lo que recuerdes de esta clase. Comencemos orando. Les pido que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos que limpies nuestro corazón para estar en comunión contigo. Que puedas nuestro corazón y nuestro pensamiento estar atento a lo que quieres que aprendamos este día. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La clase pasada platicamos acerca de que Dios tenía una tarea especial para Moisés. Lo mandó a Egipto para liberar su pueblo de Israel. Recordarán que ellos habían pasado muchos años sirviendo en Egipto como esclavos. Las citas bíblicas que hoy vamos a utilizar aparecen en el libro de Números, todas ellas. Ahí lo tienen ustedes anotado para que las busquen con calma. Pero contando acerca de la historia, les platico lo siguiente. El pueblo de Israel había salido de Egipto y había cruzado ya el Mar Rojo. Había visto todas las bendiciones y las obras milagrosas que Dios había hecho para ellos. Pero ellos no estaban contentos en el desierto. Se quejaban constantemente. Pero la parte que a nosotros nos interesa conocer ahora es que después de varios meses, por fin habían llegado a donde iniciaba la tierra prometida. Y era muy importante que ellos se sintieran confiados de las promesas de Dios. Dios había pedido a Moisés que eligiera de cada una de las tribus a un representante. Eso quiere decir que eligió a 12 representantes. Los envió a que fueran a conocer esa tierra nueva a la cual Dios les había llevado. Tardaron ellos en ir y regresar 40 días y pues trajeron noticias importantes. Dos de ellos platicaban de lo buena que era la tierra, los grandes frutos que daba, cómo se podía vivir bien en ese lugar, que lo que Dios tenía planeado para ellos era muy bueno. Pero la mayoría de los que fueron a ver el territorio, llamados espías, trajeron noticias malas. Dijeron que había hombres grandes, que las ciudades estaban amuralladas, que ellos tenían armamento, que eran hombres fuertes, que les iba a costar mucho trabajo conquistar ese territorio. Y el pueblo prefirió creer a ellos que a aquellos que les contaban las buenas noticias de la tierra nueva. Dios se enojaría por esto y por eso más adelante los haría vagar por el desierto durante 40 años, un año por cada uno de los días que se habían tardado los espías en ir y regresar. Ese tiempo que ellos pasaron en el desierto y que iremos contando por partes, fue un tiempo muy importante, porque Dios los estableció como un pueblo, pero también les dio leyes y también les enseñó a hacer un lugar de adoración para Dios que nosotros llamamos tabernáculo. Es muy interesante conocer acerca de esta historia y más adelante la iremos contando en otros estudios. Pero lo importante para nosotros es entender que Dios usó esa desobediencia que ellos tuvieran porque no le creyeron a Dios. Tal y como nos dice la lámina, Dios los llevó para probarlos en obediencia y en confianza, pero ellos no pasaron la prueba, después de haber visto todas las obras milagrosas que Dios había hecho. Dios, en castigo, los dejaría 40 años vagando en el desierto, pero esos 40 años ocurrieron cosas interesantes. Los identificó como una nación, ellos se reconocían como un pueblo, pero ahora, en ese tiempo en el desierto, se identificarían como una nación. Les dio los 10 mandamientos, los cuales hasta la fecha conocemos y estudiamos. Les dio también los planos del tabernáculo, es decir, ese templo de adoración debía tener ciertas características específicas y Dios les dio las indicaciones precisas para que lo construyeran conforme lo que Él deseaba. Y estableció una forma de adoración llamada sacerdocio. Ustedes ven ahí en la lámina un hombre al centro que está vestido con los ropajes propios de un sacerdote. Vemos también a Moisés sosteniendo en lajas de piedra
Se llaman lajas de piedra esos cortes delgados de piedra sobre los cuales quedaron escritos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y que él enseñaría a su pueblo. Vemos también en la parte inferior cómo el Señor los hacía recorrer el desierto, pero guardando un orden especial. No caminaban como ellos querían, tenían un orden de las tribus para poder ir caminando. Así que se vería como una larga columna de personas. Así lo vemos. Moisés dedicaría a guiar a toda esta gente durante 40 años, su propio pueblo. Esos 40 años los ocuparía enseñando todo lo que Dios le iba revelando. Dios le daba indicaciones a Moisés y Moisés lo hacía de conocimiento del pueblo. Es muy importante entonces reconocer que la exploración, tal y como nos dice ahí en nuestro versículo de este día, Números 14, versículo 34, la exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Este pueblo había dejado de confiar en Dios y no había creído en sus promesas y había desobedecido la orden de Dios de entrar al territorio que les había prometido. Y eso les costaría 40 años de vagar en el desierto. Deseamos que ustedes hayan tenido una buena clase.